Bien, vamos a ver entonces los instrumentos que maneja el auxiliar docente principal, que es nuestro conductor, nuestro guía, ¿no es cierto? A medida que vamos desarrollando nuestras actividades, siempre debemos tener acompañamiento si tenemos la suerte, por supuesto, de tener nuestra institución educativa un auxiliar docente principal. Pero bueno, cuando no hay, tenemos que hacer esta función la cumple el secretario y muchas veces el vicedirector o el director, ¿sí? Bien, entonces, una de las, eh, una de las funciones o una de las tantas funciones que tiene el auxiliar docente principal es justamente conocer las normas que rigen al sistema educativo, ¿sí? Em, por ejemplo, una de las normas o de las funciones que se establece o que establece esta norma en cuanto a esta función está en la legislación educativa número 14, en la página 241, que es una norma muy viejita, pero que hay cuestiones que están en vigencia, como esto, por ejemplo, una de las funciones. Y en esta norma también van a encontrar las funciones del auxiliar docente, que ya los abordamos, y más adelante van a encontrar las funciones propiamente dichas del equipo directivo, y en eso incluido la secretaria, que es un tema que también a nosotros nos interesa porque nuestra carrera administrativa termina en la secretaría, ¿sí? Bien, entonces decíamos que que el auxiliar docente principal es el jefe de los auxiliares docentes, que además de, ¿no es cierto?, de conocer sus propias funciones, debe conocer las normas, ¿sí? Por ejemplo, la resolución 2052 del año 2016, que saben que es la estructura, la estructura curricular del ciclo básico y del ciclo orientado. La resolución 2053 de la misma temática. Eh, Después, la resolución 701, que es muy reciente, que se refiere al plan de regularización y acompañamiento de las trayectorias escolares. Esta fue modificado también recientemente por esta cuestión de la emergencia sanitaria que estamos pasando como provincia, donde a raíz, ¿no es cierto?, del no inicio de las actividades áulicas físicas, porque sí, los docentes estamos trabajando en manera virtual o los medios que uno tiene a su alcance para llegar a los estudiantes en los distintos niveles y modalidades. Esta resolución se ha modificado en cuanto a, que es una cuestión que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto?, que es en cuanto a el cronograma, las instancias de evaluaciones. Así que yo los invito a que lean la resolución, porque yo las compartí, ¿no es cierto?, porque es de nuestro interés como auxiliar docente, y además debemos conocer, ¿no es cierto?, eh, porque la tarea nos exige a que tengamos que estar informado permanentemente con las modificaciones que va haciendo el Ministerio de Educación en función, ¿no es cierto?, de las tareas administrativas propiamente dichas, ¿sí? Bien, entonces una de las funciones muy importantes que tiene el auxiliar docente es registrar en su parte diario, ahí dice parte diario del preceptor, porque en realidad ahora es el parte diario del auxiliar docente principal, donde es un parte que nosotros lo llamamos un parte estadístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la auxiliar docente principal, una vez que termina la jornada eh, laboral, digamos, o de clases áulicas, ese mismo día o al otro día, su función principal es completar este parte, ¿sí?, estadístico, donde se dirige a la señora directora o al señor director o a la autoridad escolar, donde informa ella, ¿no es cierto?, o él, la situación que tuvo ese día en la clase o en la jornada institucional. Eh, ¿qué, ¿Qué anotaciones hace
el responsable de ser jefe o jefa, primeramente coloca los ausentes, ¿sí? Del personal administrativo, que somos los auxiliares docentes, ¿sí? Coloca los, los ausentes, ¿no es cierto? Y de los profesores, por supuesto. Eh, bueno, pues sabemos que en una institución grande y cuando hay muchos ausentes en el día, esto eh, se hace largo, ¿no es cierto? Entonces se va poniendo, en el caso de los profesores, se anota, por ejemplo, el profesor que inasistió, eh, les voy a dejar un ejemplo, el profesor de historia inasistió a primero primera este día, 2 horas, entonces coloco eh, profesor González, primero primera, 2 horas, historia, ¿sí? O también pudo haber asistido a cuarto año, si tiene la materia. Entonces, entre paréntesis, pongo cuarto primera, 1 hora, y así sucesivamente. Voy colocando, ¿no es cierto?, la ausencia de los profesores em, en forma ordenada, digamos, que tomo los partes, por ejemplo, si yo tengo un parte diario de primero primera, bueno, voy a hacer el control, ¿no es cierto?, de todos los ausentes de los profesores de primero primera, ¿sí? Em, y así sucesivamente, para que no se me escape, digamos, ninguna ausencia que debo registrar. Y así también las tardanzas, porque a los profesores se les ponen las tardanzas, ¿sí? Depende de la cantidad de minutos que llegan al curso tarde, yo le tengo que colocar la tardanza. Después vamos a ver más adelante cómo se registra esa tardanza de esos profesores, ¿sí? Bien, por eso está previsto acá en esta parte la tardanza. Y del otro lado, los empleados, dice acá, pero son los cargos, ¿no es cierto? El ausente de la secretaria, el ausente eh, de los auxiliares, o del vicerrector, el director, o el asesor pedagógico, si lo tenemos, y las tardanzas. Una vez que está controlado todo el plantel docente que tuvo que ir a trabajar ese día, está plasmado todas las inasistencias, el auxiliar docente principal firma esto, por supuesto, y completa la parte de atrás donde nos dice, la parte de atrás para la estadística, ¿sí? La asistencia de los estudiantes. Obviamente que coloco eh, por curso y división, primero primera, primero segunda, segundo primera, segundo segunda, y así hasta completar todas las divisiones que tiene la institución educativa, sin importar el turno, ¿sí? Esto es una cuestión de orden, ¿no es cierto? Para inmediatamente, como se trabaja justamente controlando los partes diarios o el parte semanal, entonces voy completando este dato. Coloco acá cuántos inscriptos tengo. De los inscriptos, vamos a suponer que yo tengo primero primera, tengo 30 inscriptos, alumnos estoy hablando. De los 30 estuvieron 25 presentes, estuvieron 5 ausentes, o llegaron tarde, ¿sí? 2, 1. Bien. Y está previsto, ¿no es cierto? Como hay instituciones que tienen muchos cursos y divisiones, está previsto para dos, en este mismo formato, para continuar, digamos, el parte confeccionando con los diferentes cursos y divisiones. Perfecto. Acá la auxiliar docente principal o el auxiliar docente principal escribe o anota o registra, informa las novedades que tuvo, porque puede ser dos tipos de novedades que haya tenido con respecto a los alumnos o a los profesores, ¿no? Acá a lo mejor inició el ciclo escolar tal curso, eh, participó quinto año, no se encuentra porque están haciendo su viaje de estudio, ¿sí? Eh, o en tal curso ingresaron 5 alumnos o egresaron 5 alumnos. Bueno, esto es como una observación
que la auxiliar docente lo puede hacer. Bueno, una vez que finaliza hacer todo este control, ¿no es cierto?, esta estadística de alumnos, obviamente tiene que firmar, registrar con su firma, dando fe de lo que ocurrió durante el día. Bien. El otro instrumento es que ustedes ya creo que lo pudieron ver, o por lo menos ver en letras, digamos, no el formato. Una de las tareas también del auxiliar docente principal es facilitarnos el registro de compensaciones. ¿Qué es esto? Es una planilla que se formatea en la institución educativa, donde debemos tener a mano los auxiliares para cuando nos informan o nos notifican que uno o dos alumnos que tenemos a cargo, ¿no es cierto?, deben rendir compensaciones. Y acá una aclaración, porque hubo confusiones con respecto a compensaciones y a pendientes de aprobación. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Las compensaciones son las materias o los espacios curriculares que el alumno o el estudiante que viene con un pase a mi escuela de otra escuela, se debe analizar ese informe analítico que emite la escuela de origen a la escuela receptora, donde se trasladó el estudiante, donde pidió su pase. Se debe analizar todas las materias que tuvo en los años anteriores, ¿sí? Vamos a suponer que recibí en cuarto año un alumno de otra institución educativa o que cursó hasta mediados del año, cuarto año, en una institución, en una sola institución. Entonces, ese pase analítico o ese certificado analítico que nos emite esa o nos eleva esa institución o que el alumno la trae, se analiza cuáles son las materias que él tuvo en los años anteriores y las materias que no las tuvo, y la tenemos nosotros, digamos, como orientación, o depende de la orientación que tenemos, el alumno debe recuperar esos contenidos o esas materias que no las dio anteriormente, ¿sí? En muchos de los casos recibimos al estudiante de las escuelas técnicas. Sabemos que las escuelas técnicas no tienen materias, algunas materias que tenemos nosotros. Entonces, el alumno debe compensar esos contenidos o esa materia. ¿De qué forma la compensa? Una vez que sabemos qué materia tiene que compensar, hace todo este circuito administrativo, quien analiza el certificado analítico, el auxiliar docente nos informa, el auxiliar docente principal nos informa cuáles son las materias o qué alumno, primero qué espacio curricular, en qué curso de división está ese alumno inscrito, en qué turno, qué profesor designado corresponde tomar o hacer el acompañamiento de ese alumno para esa recuperación de esos contenidos de esa materia. Vamos a suponer físico-química, ¿sí? El profesor sea Ocampo. Entonces, como auxiliar docente le tengo que notificar al profesor que ese alumno debe compensar dicha materia, por lo tanto el profesor prepara los temas, le da al alumno o me entrega a mí como auxiliar para que yo vaya haciéndole el acompañamiento a ese estudiante para que se prepare o que prepare los contenidos para entregar al profesor, ¿sí? Bien, este trabajo se va haciendo, ni bien llega este pase analítico, este certificado analítico, se le notifica al alumno y al tutor, al auxiliar docente, que debe compensar estos espacios. Va presentando trabajos prácticos, ¿sí?, que el profesor le va dando para que vaya investigando durante este tiempo, y hay una fecha en el calendario escolar donde se establece, ¿no es cierto?, que este alumno debe defender su trabajo escrito que vino haciendo durante este tiempo, ¿sí? Entonces, se registra, por supuesto, este examen, ya sea oral o escrito, depende del profesor, ¿no es cierto?, cómo quiere evaluar a este estudiante, donde, bueno, se registra, ¿no es cierto?, la calificación de este alumno en esta planilla, ¿sí?
la calificación final, porque el profesor a medida que va recepcionando esos trabajos, evaluándolo, va calificando al alumno, ¿sí? Va informando cómo va ese alumno, ¿sí? La obligación como auxiliar docente, nosotros tenemos que ir haciendo el acompañamiento de ese alumno e informando a la auxiliar docente principal, y una de las funciones también del auxiliar docente principal justamente es hacer este seguimiento, ¿sí? Hacer este seguimiento, este acompañamiento también, ¿sí? Bien, entonces ella lleva este control, ¿no es cierto? Y una vez que es el momento de que el alumno rinda esta materia, o sea, evaluada por el profesor, se completa entonces este examen, esta planilla lo completa el profesor. Bien, la mayor de las veces nos entregan a nosotros y nosotros a través al auxiliar docente principal, pero la responsabilidad es del auxiliar docente principal de este instrumento. Una vez que se completa esto, el profesor completa el libro, por supuesto que es un libro específico, eh, donde dice libros de exámenes de compensaciones, de primero a quinto año o primero a sexto año, depende de la institución, ¿no es cierto? Y esto después nosotros, como auxiliares, tenemos la responsabilidad de registrar esta nota o esta calificación al registro anual propiamente dicho y, por supuesto, eh, a la libreta. Bien, así que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es materias compensatorias o que el alumno debe compensar, y la otra es materias pendientes de aprobación, como ya los trabajamos en las clases anteriores, donde decíamos que la materia pendiente es si un alumno pasa de un curso a otro y dejó para rendir o no rindió, o salió mal todas las veces que rindió la materia, bueno, tiene oportunidad de ir rindiendo en las fechas previstas de calendario escolar esa materia pendiente de aprobación. Es la llamada previa, ¿sí? Bien, otro de los instrumentos que maneja el auxiliar docente principal es la constancia de alumno regular. Yo traje un modelito de una alumna del año pasado, porque este año no tuvimos todavía la oportunidad de emitir los certificados, bueno, recién ahora se lo está haciendo a través de online. La constancia de alumno regular. Sabemos que las constancias de alumno regular se emiten una vez iniciadas las actividades áulicas y una vez finalizadas las actividades áulicas, ¿sí? En este caso, allá por el mes de marzo, cuando iniciamos, y allá por el mes de noviembre, cuando finalizamos las actividades escolares o áulicas, ¿no es cierto? Sabemos que la constancia de alumno regular sirve o los estudiantes necesitan para varias gestiones, o para presentar al trabajo laboral eh, las cuestiones laborales de sus tutores, o nos pidieron durante estos 2 años pasados para tramitar los pasajes en los colectivos urbanos, en el caso de las ciudades, como en Resistencia, o para tramitar algún tipo de becas, ¿sí? O también para los empleados para tramitar la obra social, ¿sí? Pero no se puede dar constancia de alumno regular originales. Se da una vez y se le va poniendo copia y para qué instancia, digamos, o cuál es el motivo que el estudiante o el tutor solicita esa constancia de alumno regular. Por ejemplo, bueno, acá le traje un ejemplo, digamos que ha finalizado el ciclo lectivo. Esto tiene que estar escrito. Si no está escrito acá, debe estar acá. Constancia, alumno regular, ciclo 2019, o inicio o finalización, ¿sí? Y en observación vieron que se dice, se extiende la presente constancia a los tantos días del mes de diciembre del año 2019 para ser presentada ante autoridad, en este caso el Ministerio de Educación, porque obviamente el tutor es docente o empleado del Ministerio de Educación, ¿sí? Pero yo tengo que poner acá, para tramitar beca, para la SUBE, para la obra social, ¿sí? Tengo que poner y siempre copia, ¿sí? El original se da al inicio del año y al finalización del año. Bien, entonces este es el instrumento que maneja el auxiliar docente principal, y obviamente que debe registrar
esto debe controlar cuántas veces el estudiante o el tutor solicitó ante la institución o ante el auxiliar docente principal esta constancia o este instrumento que es muy importante y tenemos que controlar, ¿no es cierto? Porque quien emite es el director o el auxiliar docente principal está autorizado a firmar esta constancia, el secretario o autoridad, digamos, máxima de la institución educativa. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con emitir o cuando emitimos esta constancia de alumno regular. Bien, entonces, otro de los instrumentos, ¿no es cierto?, que maneja el auxiliar docente es el permiso de evaluación o permiso de examen, como lo conocemos nosotros. Este permiso de examen es el que maneja, obviamente, lo tiene a cargo el auxiliar docente principal, y cuando lo emite, cuando el alumno va a rendir la materia pendiente de aprobación, lo que hablamos antes, ¿sí? Entonces, este permiso, saben que sin este permiso de evaluación el alumno no puede entrar a la mesa de examen a rendir la materia pendiente de aprobación o la materia que se llevó durante el año, ¿no es cierto? Si ya rindió, vamos al caso de que trabajamos en la clase anterior, el caso de Gómez Brisa, que rindió matemática en diciembre, la instancia recuperatorio, rindió en marzo, en la instancia recuperatoria, si bien salió bien, pero podría ser que no haya aprobado la materia y la haya rendido en la instancia, en la primera convocatoria de marzo, y si rindió, salió mal, tenía la posibilidad de rendir la instancia de abril. Entonces, cada vez que se inscribe en estas instancias, obviamente el alumno debe inscribirse porque tengo que preparar el acta de examen y el permiso de examen para que pueda rendir la materia, ¿no es cierto? El permiso de examen es justamente la constancia que este estudiante rindió el examen. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del auxiliar docente principal es completar con los datos del establecimiento, que es alumno regular o libre, ¿sí? En este caso, si tomamos el ejemplo de Brisa, es regular porque es una alumna que está cursando regularmente las materias. Si es libre, es un estudiante que terminó o que está haciendo tercer año y quiere rendir libre cuarto año, lo puede hacer, por supuesto. Y entonces, esa es la condición de libre, ¿sí?, del estudiante. O no se presentó ninguna materia pendiente de aprobación y quiere rendir libre, lo puede hacer, ¿sí? Son todas instancias que están previstas en el calendario escolar. Bien, entonces, como los estudiantes se van inscribiendo según lo establece el calendario, ¿no es cierto?, se tienen que inscribir para las materias, tenemos un orden. La auxiliar docente principal habilita un cuaderno donde va poniendo por orden de inscripción, no importa el curso de división, esa inscripción, ¿no es cierto? Entonces, permiso de examen número, si vamos a suponer que Brisa se haya inscrito en el orden 52, bueno, ahí pongo entonces el número de permiso. Y la condición, por supuesto. La condición si es pendiente de aprobación, si es pendiente de aprobación, por supuesto. Bien, entonces coloco todos los datos de la estudiante, no me debo olvidar el número de documento, y coloco registro, ¿no es cierto?, de la materia pendiente de aprobación. En este caso me estoy recordando que Brisa pasó a tercer año con Lengua y Literatura 1, entonces tengo que poner acá, Lengua y Literatura 1, ¿sí? Pongo la fecha que va a rendir el examen, vamos a suponer que sea 15 de marzo del año 20, y esto dejo para que el profesor lo complete. El profesor evalúa y pone la calificación, un 6, un 5, un 4, aprueba o no aprueba, digamos, ¿sí? Y tiene que firmar ese parte porque el presidente de la mesa de examen sabemos que es un tribunal, más cuando es libre,
las mesas se conforman por 3 profesores más los suplentes, ¿sí? El responsable de la mesa es el presidente, ¿no es cierto? Entonces tiene que registrar con su firma. Bien. Si el estudiante tiene más de 2 materias pendientes, por supuesto, o 2 materias pendientes, tengo que registrar acá las materias, las 2 materias que tiene. O si es el libre, son 5 materias que quiere rendir libre, o que solicitó rendir libre, tengo que volcar entonces en este permiso de examen. Con este documento le entrego al alumno para que cuando va de la mesa, pues el tiempo de rendir, se presente con su documento y este comprobante para ingresar a rendir la mesa de examen. Bien, una vez que el profesor completa, bueno, esto acá ya lo completa el auxiliar docente principal, pone el lugar, pone la fecha y firma, ¿no es cierto?, este permiso porque está autorizado ya para el alumno para rendir. Bien, estos son entonces, después de esto, por supuesto, el auxiliar docente principal ya tiene preparado el acta volante, así se llama, para que el profesor esta nota que puso en el permiso de examen vuelque a ese acta volante donde después el profesor traslada todo ese listado y esas calificaciones de esos alumnos o de ese alumno al libro de acta correspondiente al año, ¿sí? Que se llama libro de exámenes. Ya se les dije que esos libros están divididos por año. Bien, entonces, esta es la tarea principal, ¿no es cierto?, del auxiliar docente. Bueno, que las debemos saber porque son cargos que son aspirados, digamos, por un auxiliar docente en la institución educativa. Ustedes saben que la carrera docente del auxiliar docente es ser auxiliar docente principal y secretaria. Así que son instrumentos que tenemos que conocerlo muy bien para trabajar en ese lugar u ocupar ese lugar o ese cargo dentro de la institución educativa, que es un cargo de jerarquía dentro del organigrama de la institución. Así que bueno, hasta acá espero que hayan conocido un poquito más, ¿no es cierto? Y ver cuáles son las funciones del auxiliar docente y principalmente cuáles son esos instrumentos que maneja el auxiliar docente. Así que bueno, nos veremos en el práctico que van a tener que confeccionar como parte del ejercicio de esta clase. Así que nos vemos muy pronto.